Muy buenas tardes a todos. Yo soy Mike Sperry, soy el director de la Administración de Emergencia de Carolina del Norte. A mi lado izquierdo tengo a la doctora Elizabeth Tilson, nuestra directora de Salud Estatal, y también la secretaria adjunta en jefe Susan Gale Perry en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Vamos a empezar con comentarios de nosotros y después tendremos las líneas telefónicas abiertas para los medios. Muy buenas tardes. Primero, esta mañana nosotros tuvimos 136 casos en 38 condados y como ustedes saben, ahora hemos confirmado la propagación comunitaria y nosotros no sabemos cómo se contrajeron. Voy a reiterar algunas de las cosas que dijo la secretaria esta propagación comunitaria. Quiere decir que estamos pasando del nivel de contención a mitigación. Entonces nosotros no sobrecarguemos el sistema de salud. El secretario también dijo que ya tomamos acciones como si ya hubiésemos tenido la propagación comunitaria. Conforme avanzamos a la siguiente fase, continuamos reduciendo las probabilidades de la exposición y de la propagación para que nuestros sistemas de salud estén disponibles cuando los necesiten. Las personas son claves, los doctores, enfermeros, consejeros, transportadores y muchos más que trabajan en el área de salud, y ellos necesitan tener suministros como cubrebocas, batas, guantes para mantenerse a salvo, para poderse hacer cargo de las personas que tienen atención médica más seria. El día de hoy nosotros mandamos una carta a cada uno de los doctores en el estado para que recluten a voluntarios para suplementar la fuerza de trabajo. Nosotros ya estamos viendo que los hospitales están cesando cirugías opcionales y nosotros acabamos de implementar nuestras nuevas líneas de guía para los hospitales. Las pruebas están siendo menos importantes conforme hacemos la transición a la siguiente fase. Estamos nosotros desplegando otros sitios y métodos de vigilancia para extender la propagación de virus. Y lo más importante, queremos reducir las probabilidades de que estén en exposición. Son unos momentos muy desafiantes, pero es importante y hay que recordar que la mayoría de las personas que tengan COVID-19 podrán estar en casa y recuperarse ahí. Gracias, Dr. Tilson. La señorita Perry, adelante. Gracias, director Sprayberry. Como ustedes saben, cuando el gobernador Cooper ordenó que cerraran las escuelas de kinder a 12º grado, creamos un grupo de trabajo de educación y nutrición para asegurar el bienestar, la salud y necesidades educativas mientras las escuelas están cerradas. Dentro de algunas horas, posteriormente se estableció un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el Departamento de Instrucción Pública. Y ayer un grupo de trabajo de 26 personas se reunió con representantes de todas las asociaciones de educación temprana y escuelas públicas en Carolina del Norte. Verdaderamente es un esfuerzo de colaboración. Sabemos que hay muchos niños y familias que no están yendo a la escuela. Y muchos de estos niños confían en que sus alimentos eran en la escuela. Deseamos que esta sea nuestra primera prioridad. Uno de los primeros pasos es que presentamos numerosas despensas para que nuestras comunidades puedan satisfacer sus necesidades y estamos recibiendo una aprobación de algunas de las organizaciones como el Departamento de Agricultura. A partir de hoy hay 115 distritos escolares públicos, muchos de ellos con socios o aliados comunitarios, y están ayudando a dar comida. La mayoría de los distritos escolares han comenzado a dar comida a los niños. El día de hoy tenemos 900... Se han entregado 375,000 alimentos por día. Todos los niños en las familias pueden recibir estos alimentos y no tienen que ser en edad escolar. Hemos establecido sitios de prioridad en zonas con desventaja económica. Muchos sitios también están funcionando como centros de nutrición en donde las familias pueden venir a recoger comida que ha sido donada. Quisiera dar reconocimiento al Dr. Lynn Harvey, director de Nutrición Escolar y Operaciones Distritales, el Dr. Kelly Kimpo, jefe de sección de la División de Salud Pública, sector de salud para mujeres y niños, para establecer estos sitios donde los niños pueden recibir alimentos.
También estamos ofreciendo apoyo a nuestros trabajadores que cuidan niños. Muchos programas están sopesando la decisión de cerrar sus puertas o cerrar sus programas en respuesta a este brote del virus COVID-19. Estas son decisiones difíciles. El hecho es que algunas familias realmente necesitan a nuestra comunidad de atención infantil. Estamos creando una nueva red para relacionar a los trabajadores de salud como personal de primera respuesta, atención de los hospitales, trabajadores de los hospitales, enfermeras y personal de hogares colectivos, personal de cuidado infantil y servicios de alimentos para que ellos tengan opciones de cuidado infantil. Asimismo, las maestras en las guarderías tienen que atenderse a sí mismas y a las familias y a los niños que ellos sirven. Estamos trabajando arduamente para darles a los programas de atención infantil las mejores guías posibles para protegerse ellos mismos. Todos estos programas, esta información de recursos se encuentra en nuestro sitio web para si es que deciden permanecer abiertos. También hemos establecido nuevas guías para que se les dé alimentos a los niños cuando las escuelas estén cerradas. Nuestros trabajadores de atención infantil siempre han sido los pilares de nuestra economía en el Estado y han significado el cimiento del aprendizaje de los niños más jóvenes para poder tener una fuerza laboral sólida el día de mañana. Estamos inmensamente agradecidos a los que prestan servicios de atención infantil y a los aliados escolares quienes han provisto todos estos servicios en estos momentos tan difíciles. Gracias, señora, por todo el trabajo que han hecho para proporcionar atención infantil. Nuevamente, mi nombre es Mike Sprayberry. Y yo soy el director de la Administración de Emergencias. El Centro de Operaciones Emergencias del Estamos en el día número 11 de operaciones y debido al COVID-19 y mantenemos estando en el nivel 3. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que son los líderes técnicos y los que están dando el soporte para varias agencias estatales. Hemos llevado a cabo varias evaluaciones de salud para todos los que entran. Aquí hemos contratado más empleados de limpieza que están trabajando para mantener la instalación limpia y desinfectada para que sea segura para todos los que trabajamos aquí. Yo sé que muchas preguntas y también hay medidas adicionales que a lo mejor tendremos que tomar en el futuro. En este momento no tenemos un lugar para refugio, ni estamos anunciando cierre adicional de negocios. Esta es una situación que está evolucionando y cualquier cambio va a estar basado en lo que sucede en Carolina del Norte y lo que sea mejor para la salud pública. Nosotros tenemos planes para desplegar de nuestros soldados de la Guardia Nacional y también van a estar ayudándonos en el transporte y continuamos viendo que los alimentos básicos los están comprando, en tanto que las tiendas están tratando de abastecerse. Exhortamos a resistir el deseo de comprar en exceso. Ya nos dijeron que no hay escasez de comestibles. Las tiendas van a poder ponerse al día y si todo mundo nada más limita sus compras nada más a lo que necesitan y si compran y hay que evitar comprar en exceso. El número de 211 de Carolina del Norte permanece disponible como un recurso para las personas para que llamen con todas las preguntas de COVID-19. Las personas que llamen con sus preguntas para saber del COVID-19 y basándose en la naturaleza de su pregunta van a ser enrutadas. 211 puede dar la asistencia para comida, ayuda a las familias y otras necesidades básicas. Y si usted quiere estar actualizado en COVID-19, puede recibir un texto. Nada más ponga COVID-NS 898211 para que le den información regularmente y actualizarlo vía texto. Más de 30,000 personas ya están inscritas y están recibiendo textos regulares del 211. Yo también quiero recordarle a todo el mundo la importancia de recibir información de COVID-19, coronavirus, de fuentes que sean confiables como la CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Departamento de Salud local. Hay muchísima mala información, especialmente en los medios sociales. Cerciórense de que vayan a escoger las fuentes que sean confiables y consideren la fuente de la que están recibiendo la información. Y ahora abrimos para preguntas.
Ahora estamos en el modo de preguntas y respuestas. Hola, habla Melissa Pardo de Policy Watch. No sé si hay alguien que pueda responderme esta pregunta, pero ha habido confusión sobre desalojos y lo que el condado puede o no puede hacer en cuanto a desalojos de viviendas. ¿Hay alguien en este panel que pudiera responder la pregunta? Habla la doctora Elizabeth Tilson. Esto es algo que estamos pendientes y seguimos pensando en esto. Usted puede conseguir información a través del número 211 y algunos de los proveedores de servicios sociales. Habla Randall de WRAL, la televisión. ¿Saben cuántas personas están en el hospital? Y también nos han contactado varios trabajadores de tiendas de comestibles que quieren utilizar cubrebocas y sus jefes les dicen que no. ¿Alguien puede responder al respecto? Habla la doctora Tilson. En cuanto a su primera pregunta, en cuanto al estatus del número de casos totales, personas que están hospitalizadas en hospitales, son 4. Como hemos dicho, el utilizar un cubreboca es medida de protección, no es obligatorio. Si tienen síntomas de problemas respiratorios es cuando recomendamos que usen un cubrebocas. Pregunta, yo soy Alex Schubat, con WNC en Charlotte, de que el mantenerse en un sitio no es una orden. ¿Cuándo va a ser esto una realidad? Y la gente debe prepararse para esto. Mi segunda pregunta es, ¿qué prevalentes son las cuestiones de hacer las pruebas cuando las personas no pueden recibir pruebas en este momento? ¿Qué está escuchando? Yo voy a tomar la primera pregunta sobre orden de permanecer en un sitio y después le voy a pedir a la doctora Tilson que conteste la siguiente. Con orden de permanecer en un sitio, como se imagina, estamos viendo al resto de la nación en lo que ellos están haciendo actualmente. En Carolina del Norte no tenemos lugar para esto. Saben, la situación está evolucionando, así es que de nuevo actualmente nosotros no tenemos ningún plan para una orden de permanecer en un sitio. Gracias, director Sprayberry. Hemos incrementado el acceso a las pruebas. Nosotros sabemos que por lo menos 3,000 pruebas se han hecho en el estado. Nosotros hemos podido incrementar los sitios para hacer pruebas, pero como yo dije anteriormente en mi comentario, conforme pasamos a través de esta respuesta, las pruebas con aquellos que tienen una enfermedad leve va a ser menos importante conforme avanzamos en el proceso. 9 preguntas. Siguiente. Carly Bruso, de News and Observer. Yo tengo una pregunta sobre de los centros de asistencia para vivir y también en las personas que están viviendo en estos lugares. Hasta donde yo sé, esta es la doctora Tilson. No sabe cuántos. No sé cuántos. Enfermos. ¿Cuántos enfermos hay en estos? Muy buenas tardes, Nelly. De ABC 11 tengo 2 preguntas y yo creo que la doctora Tilson a lo mejor me la puede contestar. Primero, hable sobre el clima caliente y que nosotros tenemos ahorita un clima muy bonito y hay mucha gente que está disfrutándolo y a lo mejor ya no van a sentirse tan preocupados como estaban pensando antes y van a querer tener las ganas de estar afuera.
Nosotros escuchamos que hay muchos resultados de que han regresado positivos, pero el porcentaje de los que también han regresado negativos. Voy a hablar sobre la primera pregunta, habla la doctora Nielsen, para los viruses que están regularmente circulando es de temporada, por eso le llamamos la temporada de ahora de la influenza. Ahora tenemos 4 viruses de coronavirus, que también la influenza está circulando todo el tiempo. Nosotros vemos que la temporada de resfriados y de gripa, y ya cuando está más caliente vemos que están reduciendo estos viruses comúnmente reciclándose. Pero este es un nuevo virus y nadie tiene esa inmunidad. Y si es que es incierto si el clima caliente va a tener una influencia en la circulación de este. Nosotros vamos a tener que ver y esperar, y yo no sé si nosotros podemos aplicar lo que nosotros sabemos de los virus que están circulando a este nuevo virus. Aquí tenemos otra pregunta. Había otra pregunta y disculpe que no me acuerdo. Habla Spectrum News. Pero yo hablé con varios doctores familiares que dicen que tienen problemas para que les llenen, para que les surtan las órdenes de equipo personal y también para las pruebas de COVID-19. ¿Nos puede decir qué esfuerzos se han hecho para que estos equipos puedan llegar a estos doctores y cómo va en lo de las tiendas y cómo podemos hacer que esto se acelere? Este es Mike Spearberry. Déjeme entender su pregunta. ¿Familias o dijo centros médicos? ¿Quién está tratando de tener el equipo personal? Me refería a doctores, familiares, doctores. Me refería yo a ellos. Yo lo que le voy a decir es que, como usted sabe, hay una escasez a nivel nacional de equipo personal de protección. De hecho, nosotros tenemos 15 artículos críticos que tenemos enlistados. Estamos esforzando muchísimo para encontrar estos artículos y comprarlos, porque en este momento estamos nosotros viendo cómo estamos tratando de comprar lo más que podamos. Y lo que necesitamos para un periodo largo. Ahora, en cuanto a los doctores familiares, yo nada más puedo suponer que tienen también las mismas dificultades que nosotros tenemos para encontrar ese equipo de protección personal. Y como usted sabe, todos los estados en el país está pasando por la propagación de este virus. Unos están en peor condición que otros, pero todos estamos tratando de comprar las mismas cosas al mismo tiempo. Estamos trabajando arduamente para poder superar esto, pero es en el momento en el que nos encontramos. Hola, me llamo Kate Martin y trabajo con Carolina Public Press. Las personas que han tenido resultados positivos, que no son residentes de Carolina del Norte, ¿cuántos de ellos han resultado positivos de COVID-19 y en qué condado se encuentran actualmente? La pregunta es, ¿los pacientes que no son residentes de Carolina del Norte? Estamos rastreando a aquellos que tienen pruebas positivas en Carolina del Norte. Y hay más información detallada y nuestro equipo puede darles más detalles. Y recordé la otra pregunta que me hizo el otro reportero acerca de los resultados negativos. Recuerden, hemos tenido más de 3,200 pruebas que hemos completado y tenemos 137 positivos. Sabemos que el denominador es incompleto porque estas pruebas se están realizando a través del laboratorio estatal y otros laboratorios. Les puedo dar una relación, un detalle de la relación en general de ambas pruebas. Habla Travis Ten con WRAL. ¿Puede hablar en más detalle sobre por qué las pruebas no van a ser tan importantes en la siguiente etapa y cuando llegamos a esa etapa? Al pensar a fondo sobre las etapas de un brote
y buscamos la estrategia de mitigación comunitaria. Estoy pensando qué podemos hacer con la población, a nivel de población, para reducir el riesgo de exposición. Entonces, las pruebas, sobre todo aquellos con enfermedades leves, no es tan importante cuando pasamos a estas estrategias de mitigación. Lo importante al principio es comprender la enfermedad, pero vamos a establecer otros mecanismos para poder comprender la propagación de la enfermedad. No estoy seguro que entendí. Hola, habla Emily Weaver. Disculpen si ya respondió esta pregunta como 100 veces, pero tenemos muchos lectores que nos siguen preguntando ¿qué tiene este virus que hace que su reacción sea diferente a otros como Zika, N1H1, SARS y otros? Y también quiero preguntarle una aclaración. ¿Qué es lo que va a hacer aquí la Guardia Nacional en Carolina del Norte? Gracias. Muy bien, le voy a responder la pregunta sobre la Guardia Nacional. Ellos van a estar trabajando en logística y transportación. En cuanto recibamos más equipo de protección personal, los van a recibir, inspeccionar y distribuir. Así es como la Guardia Nacional y nuestros aliados van a colaborar con nosotros. Y la otra pregunta se la cedo a la doctora Tilson. Nuevamente, esto es un virus nuevo. Tienes razón, hemos visto otros virus nuevos como N1H1 que fue de influenza y es nuevo. Este es un nuevo virus que se llama coronavirus. SARS y MERS también fueron otros tipos de coronavirus nuevos. Hay 7 distintos coronavirus que sabemos afectan a los humanos y algunos que están circulando comúnmente. Y las personas ya tienen inmunidad, algunos de ellos. SARS y MERS no teníamos inmunidad y este es nuestra versión más reciente del coronavirus. Y es parte de la razón por que hay propagación, es porque no lo hemos visto antes. Walker con obxtoday.com. La pregunta es para ambos con respecto. Tenemos 3 áreas metropolitanas importantes en Carolina del Norte y una Hatteras que está dentro de nuestra área. Hatteras. Y también tenemos Charlotte. Y cerca de Carolina del Sur, ¿qué tanta coordinación hay entre ustedes y los otros en los otros estados conlindantes? Puede contestar el señor Mike Sprayberry. Yo voy primero. Habla Sprayberry. Yo le puedo decir que estoy en contacto con los directores de cada uno de estos estados. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la declaración de desastre de la Administración de Pequeños Negocios esta semana, que declaró para todos los 100 condados en Carolina del Norte, y también ocasiona que todos los condados contiguos y en los estados adyacentes que tengamos una declaración. Y así es de que yo me puse en contacto con ellos para darles una copia de la declaración y les di un resumen sobre qué tipo de programas y de beneficios por el desastre. También nosotros hablamos del equipo de protección personal y de hecho hemos estado coordinando y hemos encontrado un gran mucho equipo, un suministro de equipo, y nosotros no podemos permitirnos que un estado compre muchísima cantidad, sino que vamos a dividirlos para que todos podamos hacer una compra en grupo, y coordinamos diariamente y también estamos en llamadas de conferencia todos los días con HHS, doctora Tilson. Y yo voy a decir que es lo mismo con nuestra salud pública, y nosotros hacemos muchas llamadas en coordinación, no nada más con los estados que están aquí con lindantes, sino con otros estados para entender qué es lo que ellos están viendo, y estamos haciendo una gran cantidad de coordinación y estamos en conversación con otros estados.
de Annual Mountain Express en Nashville. Doctora Tilson, si me puede ayudar sobre las otras estrategias de vigilancia que va a desplegar el Estado como una alternativa a hacer las pruebas conforme avanza esta propagación. Nosotros tenemos una estrategia de vigilancia de flu y es como le damos el rastreo a la influenza en todo el Estado. También estamos viendo de cómo podemos modificar esta estrategia de vigilancia para que sea para el COVID-19. También estamos trabajando con la CDC y para poder tener una estrategia de vigilancia. Burnquist con Spectrum News. La pregunta sobre la solicitud de voluntarios, ¿nos puede decir más específicamente qué tipo de voluntarios necesita? ¿Nos puede dar más detalles? La respuesta es, necesitamos voluntarios para que... ¿Qué van a hacer? Queremos saber quién está dispuesto a fungir como voluntario y qué es lo que ellos pueden hacer. Les puedo dar el sitio web si alguien quiere estar de voluntario, www.volunteernc.org. Pueden hacer clic en desastre. Hola, habla Julie del Carolina Journal. Quiero preguntarles sobre... La OMS dijo que era 2.5 afectados y ustedes dicen 4. ¿Con qué cifra están trabajando? Not, si una persona no está infectada, ¿es cuánto otra gente se infecta? Con todas estas estrategias de mitigación y de distanciamiento social, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando de reducir R0. ¿Cuánta otra gente se va a infectar? Así que vamos a ver distintos modelos con la intensidad de la mitigación y cómo reducir este R0. La cifra es como 2.5. Lo que queremos hacer es reducir esta cifra de R0 y ver cuántas gentes pueden evitarlo. Sarah Bascom de NC Health News. Tengo 2 preguntas. He visto en otros lugares algunas conversaciones sobre tener enfoques más innovadores sobre equipo de protección personal. Han comentado acerca con distintos centros académicos o proveedores que puedan ofrecer recursos aquí en el estado para ver si podemos nosotros fabricarlos nosotros mismos. Y también me da curiosidad, esta es una pregunta técnica, si tienen conocimiento sobre tratamientos que a nivel experimental se están utilizando en pacientes aquí en Carolina del Norte. Sé que se ha hablado de una enfermedad para la malaria que se está utilizando en otros lados. ¿Tienen conocimiento si se está usando en Carolina del Norte? Respuesta. La primera pregunta es la posibilidad de que Carolina del Norte fabrique nuestros propios equipos de protección personal. Hemos estado ya conversando. De hecho, el día de hoy estuvimos hablando sobre el tema para determinar cómo pudiéramos hacer para comenzar a que algunas de las fábricas aquí mismo, en vez de que hagan los productos típicos y empiecen a hacer mascarillas N95. Sí, señora, estamos teniendo estas conversaciones ahora mismo. Ahora, en cuanto a los medicamentos, le cedo la palabra a la doctora Tilson. Que yo sepa, no estamos haciendo ningún estudio clínico aquí en Carolina del Norte. Sin embargo, estamos pensando en esto. Vamos a comunicarnos con nuestros aliados médicos para ver si alguien ya está haciendo esto o quieren realizar un estudio clínico con otras empresas farmacéuticas. Hola, Jonathan Group, Associated Press. Tengo una pregunta para la doctora Tilson.
¿Me puede decir cuántos sitios que pueden tener pruebas desde el auto en Carolina del Norte y cuántos se ha ordenado? No le puedo decir cuántos porque la mayoría de estos sitios para recolectar muestras alternativas lo estamos haciendo a través del sistema de salud y también otras privadas y están también siendo por referencia de un proveedor. Y se requiere de una cita con el doctor. Creo que hay diferentes patrones de referencia, las redes han configurado. Yo no creo que no haya una sola manera, pero yo sé que lo están haciendo aliado con la oficina de proveedores. Steve Wisen, de News and Observer, va a poner estos resultados en la página web. Tenemos problemas para escucharlo. Creo que si vamos a actualizar nuestras cifras el fin de semana, la respuesta es sí. Y ha tenido otros resultados positivos a la propagación comunitaria. Hemos tenido dos personas que ya se han sido contagiadas por propagación comunitaria. Y la última es en cuanto a Durham. Muchos casos que han tenido más en este condado que en otros. ¿Sabe por qué Durham ha sido tan fuertemente atacado? ¿Ha sido por los estudiantes que viajan? Bueno, lo que nosotros vemos con coronavirus es que hay estos grupos con la influencia. Vemos una propagación constante en todo el estado, pero aquí nosotros vemos más grupos. Así es de que están en agrupaciones y sí, de personas que han regresado de viajes. A lo mejor esto es lo que está guiando algo del contagio. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas.